Bien, saludo a todos ustedes. Aquí estamos una vez más con un nuevo trabajo. En esta oportunidad es el trabajo que lleva por tema mantenimiento básico del motor. El curso tiene el mismo nombre, es mantenimiento básico del motor, y la carrera es mecánico automotriz. Como usted, si usted está siguiendo mi canal, se dará cuenta que allí hay diferentes trabajos de diferentes carreras, ciclos y cursos. Hay muchos trabajos que tengo que aún no lo he subido, pero he estado compartiéndolo, ayudando a algunos compañeros a través del WhatsApp. Si desea algún tipo de ayuda, puede contactarse con mi persona a través de este número. Aquí le dejo el contacto para que pueda escribirme. Y no solamente tengo TRs, también tengo foros, tengo autoevaluaciones, videotest y exámenes finales también. Exámenes finales, así es, garantizo nota 20 en diferentes tipos de exámenes. Bien, cualquier cosa me escribe aquí a este contacto y podremos ayudarle. He estado subiendo diferentes videos y seguiré subiendo diferentes videos con diferentes trabajos para poder así ayudarle en su estudio, porque muchos de los que están estudiando en Senati están también trabajando en empresa y se les dificulta, ya que ahora estamos usando el entorno virtual. Y sabemos que la carrera es netamente práctica, lo virtual ayuda poco, pero necesita usted apoyo, puede comunicarse con mi persona. Aquí está el trabajo, es extenso, no lo voy a leer todo para no hacer muy largo el video, voy a obviar algunas partes. Bien, vamos al trabajo. El punto número 1, la información general, lógicamente aquí pone sus datos. El punto número 2 es la planificación del trabajo, aquí están las fechas, todo el cronograma. El punto número 3 son las preguntas guía, y en el punto 4 están las preguntas guía resueltas. Aquí están con sus respuestas. Aquí en la pregunta 1 tenemos dos preguntas en uno. La primera pregunta dice así: ¿cada qué tiempo se debe calibrar la holgura de las válvulas del motor? Y la segunda pregunta es: ¿qué comprobaciones o verificaciones se realiza a la correa de sincronización? Aquí tenemos la respuesta a la primera parte de la pregunta. Dice así la respuesta: la calibración de las válvulas, sistema mecánico y de discos se debe revisar periódicamente cada 8.000 millas, unos 13 kilómetros o 12 meses. En los motores de alta compresión es necesario realizar el reglaje con mayor frecuencia. Las válvulas descalibradas ocasionan fallas de motor, mínima inestable, aumento del consumo combustible y por lo tanto altas emisiones de gases contaminantes. Los impulsadores hidráulicos desgastados, además del ruido molesto, ocasionan las mismas fallas y es recomendable reemplazarlos. Esta es la respuesta a esta primera parte de la pregunta. Ahora, esta pregunta tiene otra parte que dice: ¿qué comprobaciones o verificaciones se realiza en la correa de sincronización? Y aquí está su respuesta. Las comprobaciones o verificaciones que se realiza en la correa de sincronización son las siguientes: examen visual de la correa, comprobación de la tensión de la correa, transmisión auxiliar, comprobar todas las piezas móviles de la transmisión, comprobar los rodillos tensores de inversión, examinar la transmisión por correa, comprobar si existen fugas y transmisión auxiliar. Estas son las respuestas a la primera pregunta. En la segunda pregunta tenemos también dos preguntas en uno. La primera dice: ¿qué verificaciones se le realizan a los inyectores de un motor a gasolina? Y la respuesta está aquí. Voy a leer solo la primera parte. Dice así: los problemas más habituales que presentan los inyectores de un motor a gasolina son el goteo, un modelo de pulverización deficiente y una atomización insuficiente. Por estas razones, las verificaciones que se realizan a los inyectores de un motor a gasolina deben estar relacionadas a estos problemas. Estos problemas pueden producir una potencia de motor deficiente, un alto consumo de combustible, unas emisiones de escape excesivas, un arranque difícil y toda una serie de problemas adicionales. El combustible que fluye por los inyectores deja pozos que van restringiendo gradualmente el flujo. Bien, y la segunda parte de la pregunta que dice: ¿qué instrumento o equipo se utiliza para realizar la verificación de la presión de combustible de un motor diésel y a gasolina? ¿Qué instrumento o equipo se utiliza para verificar la presión de combustible de un motor diésel y a gasolina? Aquí está la respuesta. El manómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión del combustible de un motor.
Se debe consultar el manual de servicio del automóvil para así verificar la presión correcta de operación del sistema. La presión debe subir hasta un valor específico, especificado, debe ser aquí, especificado por el fabricante. Especificado por el fabricante, permaneciendo estable aún después que la bomba de gasolina deje de funcionar. Si la presión baja, el combustible se moverá de manera muy lenta, ocasionando que se pierda potencia cuando el auto esté en trabajo duro o cuando se necesite forzar el motor. Bien, aquí tenemos algunas imágenes para poder acompañar la respuesta y así entenderlo mejor. La pregunta guía número 3 también tiene dos preguntas. Dice, ¿qué problemas ocasiona al motor el no cambiar el aceite a su debido tiempo? Bueno, los problemas que se ocasionan al motor al no cambiar el aceite a su debido tiempo son los siguientes. Un mayor desgaste de las partes metálicas del motor. Las partes metálicas rozan tanto que se bloquean y no permiten el movimiento. Taponamiento del filtro debido a la acumulación de suciedad. Aumento de la temperatura en el motor. Ruidos provocados por falta de lubricación del motor. Roturas de casquillos de biela que necesitan el aceite para disminuir al máximo su rozamiento. También arqueos de levas y en el peor de los casos se produce el gripado. O sea, esto es un bloqueo o agarrotamiento de ciertos componentes metálicos del motor a causa de un sobrecalentamiento agudo en el motor. Aquí una pequeña imagen y aquí la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Así dice esta pregunta, esta segunda parte dice, ¿por qué motivo se debe verificar la presión de aceite del motor? El aceite de motor es un elemento fundamental para el buen rendimiento del vehículo. Se encarga de mantener el motor bien lubricado y hacer que todas sus piezas encajen sin problema. De esta manera se alarga la vida útil del motor y se mantiene al auto en las mejores condiciones. Un aceite de motor en buen estado es imprescindible para cualquier vehículo y mantener la presión correcta también. Una presión más alta o más baja va a impedir que el motor ejerza su función como siempre. Es importante mantener un equilibrio en la presión del aceite del motor y cualquier incremento o decremento en esta presión significa que algo no va bien. Las consecuencias de no tener una presión correcta en el aceite del motor son diversas, como por ejemplo tener fallas en el sistema, ya que el aceite recorre el sistema de refrigeración hasta la bomba, pero al no tener la presión adecuada no llegará al motor. Aquí tenemos las respuestas y dos imágenes que acompañan aquellas respuestas para así entenderlo mejor. Bien, aquí tenemos la pregunta guía número 4 que también tiene dos partes. La primera parte dice así, ¿qué problema ocasiona el motor si el termostato deja de funcionar? Básicamente solo hay dos síntomas que pueden demostrar de forma clara cuando un termostato deja de funcionar. El primero, cuando o bien el motor o el agua de refrigeración alcanzan la temperatura de funcionamiento demasiado rápido y se calientan por encima de lo ideal. El segundo de estos síntomas es cuando el motor solo alcanza la temperatura de funcionamiento tras recorrer muchos kilómetros o que incluso no alcance esta temperatura en absoluto. En ambos casos el termostato dejó de funcionar. En un caso el termostato está permaneciendo cerrado y en el otro está permaneciendo abierto. Estos dos síntomas producirán otros daños al motor del auto, como por ejemplo sobrecalentamiento, bajo rendimiento por pérdida de potencia, alto consumo de combustible y otros. Y aquí tenemos diferentes tipos de termostatos en esta imagen que acompaña la respuesta. Ahora la segunda parte de la pregunta dice así, ¿qué verificaciones se realiza al radiador y a la tapa del radiador? Y la respuesta es esta. Las verificaciones que se realizan al radiador son principalmente una inspección visual para detectar fugas o superficies dañadas y revisar el nivel del líquido refrigerante en el radiador. Por otro lado, también se hace una inspección visual a la tapa del radiador, ya que si ésta no tiene un buen sellado o está agrietada, habrá una mala presión en el circuito de refrigeración y se saldrá el refrigerante por las grietas. Y aquí tenemos la tapa del radiador y el radiador de aquí parte de abajo está, solo se ve su boca. Bien, estas son las respuestas a las 4 preguntas guías. Y aquí tenemos el proceso de ejecución.
¿De dónde hemos hecho este proceso de ejecución? Del trabajo que asignó el curso. Se asignó este trabajo. Aquí está. Mantenimiento básico de motor es el tema. Y aquí el objetivo del trabajo y el planteamiento del trabajo está aquí. Entonces, en base a este planteamiento del trabajo es que se hace este proceso de ejecución. Y aquí nos pide operaciones, pasos y subpasos. Y en la parte derecha nos pide seguridad, medio ambiente, normas y estándares. Bien, operaciones tenemos aquí una operación, operación número 2, operación 3, 4, operación 5 y operación 6. Cada operación tiene sus pasos y sus subpasos. Por ejemplo, en la operación 1, que es el vehículo en la zona de trabajo, o sea, llevar el vehículo en la zona de trabajo, tiene un paso que es, aquí por ejemplo, paso 1, que es colocar el vehículo en la zona especificada para el mantenimiento. Y todo lo que tiene puntitos negros son los subpasos. Aquí en el paso 2 y acá están los subpasos. Paso 1 de la operación 3 y los subpasos. ¿Bien? Paso 2 de la operación 4. Y aquí lo que tienen puntos son los subpasos, bien, conforme nos está pidiendo el formato que nos asigna la institución. Bien, y aquí tenemos las medidas de seguridad, de medio ambiente y las normas y los estándares. Por ejemplo, para esta operación, que es llevar el vehículo a la zona de trabajo, el subpaso es colocar freno de estacionamiento al vehículo. Y aquí en las normas, estándares y normas de seguridad en medio ambiente, dice así: usar guantes, overol especial para mecánico, zapatos con punta de acero y gafas de seguridad. También colocar cuñas en las 4 ruedas para inmovilizar el vehículo y así trabajar con seguridad. Paso 2 es levantar el capot del vehículo y ponerle seguro para que no caiga. Operación 2, revisar el sistema de alimentación de aire y combustible. Paso 1 es desmontar la tapa del filtro de aire. El subpaso es revisar el filtro de aire. En este caso, como el cliente indicó que nunca lo cambió, realizaremos el cambio del filtro de aire por uno nuevo. Aquí nos dice que el cliente indicó que nunca lo cambió. Esto está aquí en el trabajo planteado. El propietario responde que no ha realizado ningún cambio o mantenimiento y que su último mantenimiento lo realizó a los 25.000 kilómetros. En base a todo este planteamiento es que se realiza este proceso de ejecución. Bueno, no lo voy a leer todo para no hacer muy largo el video, pero aquí, bueno, el paso número 2 de desmontar inyectores. En los subpasos está cerrar pase de gasolina, retirar cables de acelerador, cambiar el filtro de combustible ya que el cliente indicó que nunca fue cambiado, y otros más. Y aquí en el lado derecho, tener cuidado con los inyectores, tratar de no chocarlos con nada ya que estos son delicados, usar guantes para no ensuciarnos con el combustible. Aquí tenemos la operación número 3, calibrar holguras de las válvulas. El paso número 1 es desmontar la tapa de balancines y los subpasos son retirar cables, mangueras y accesorios, retirar la tapa y el empaque, usar una lámina de calibración para calibrar las holguras de los 4 cilindros del motor, usar especificaciones del fabricante, bueno, en este caso de un Nissan Versa 2018. Aquí nos dice: al taller mecánico multiservicios TJ llegó un cliente con su vehículo Nissan Versa 2018. Bien. La operación número 4 es cambiar el aceite y el filtro del aceite. El paso 1 es drenar el aceite. Los subpasos del paso 1 son los siguientes: quitar la tapa del cárter para drenar el aceite, utilizar una llave de carraca con dado número 16, sacar el medidor de aceite y limpiarlo junto con el tapón del cárter, secarlo con aire a presión. El paso número 2 es desmontar el filtro del aceite. Los subpasos del paso número 2 son retirarlo solo con la fuerza de la mano. En este caso está un poco apretado. Bueno, si en caso es aquí. Si en caso esté un poco apretado, usar una llave especial para desmontar el filtro de aceite. Bueno, aquí en las normas de seguridad, estándares y de medio ambiente es, bueno, usar un recipiente para no derramar el aceite en el suelo a la hora de sacar el filtro, usar guantes y gafas de seguridad para desmontar el filtro. Paso 3, montar el tapón del cárter y darle una presión
de 20 Nm del torque. Utilizar el torquímetro especificado por el fabricante. Paso 4, montar un filtro de aceite nuevo, ya que en este caso no se cambió nunca. Los subpasos del paso número 4 son colocar una película de aceite al filtro para que tenga un mejor sellado, apretar solo con la mano hasta donde podamos. Paso 5, echar aceite nuevo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Paso 6, colocar el medidor de aceite y comprobar que no falte, y si faltara, aumentar. Paso 7, revisar la presión de aceite conectando la manguera del manómetro al sensor de presión de aceite. Y los subpasos de este paso son medir la presión con el vehículo en frío y revisar que la presión esté de acuerdo a la medida especificada en el manual. Medir la presión del aceite cuando el motor esté prendido y llega a su temperatura adecuada. También revisar que la presión esté de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante, claro. Aquí las normas: tener en cuenta que la manguera del manómetro no toque el motor para evitar que se queme a la hora de medir la presión. Nunca dejar más abajo de la medida o más arriba de esta. Bueno, se refiere aquí a lo que está al lado izquierdo del aceite, ¿verdad? Del aceite del motor. Bueno, la operación número 5 es mantenimiento al sistema de refrigeración. Paso 1, sacar la tapa del radiador y observar si le faltó líquido refrigerante. Los subpasos: revisar el circuito de mangueras por donde pasa el líquido y ver que no haya fugas de refrigerante. El paso 2 es revisar el sensor de temperatura. El subpaso es verificar que no tenga algún cable roto y que no haya cortos, o sea, cortocircuitos. El paso 3, revisar la tapa del radiador. Subpasos: revisar que tenga un buen sellado y no tenga grietas para un correcto funcionamiento en el sistema. Y aquí a la derecha, una de las normas o estándares de seguridad es siempre revisar el sellado de la tapa cuando el motor esté en frío, ya que si está caliente la tapa puede salir disparada por la compresión generada durante el calentamiento del circuito. Operación número 6, limpiar las bujías. Paso 1, desmontar bujías. Los subpasos son limpiar las bujías y calibrar las bujías. Hasta aquí es el proceso de ejecución. Ahora, ¿qué sigue? Luego de plantearnos el trabajo, aquí nos da 3 puntos con algunas preguntas. Dice: se solicita elaborar un procedimiento de investigación para realizar el servicio de mantenimiento. Aquí está el procedimiento de investigación para la realización del servicio de mantenimiento. Y aquí hay preguntas. Aquí dice: ¿cuáles son los servicios que deben realizarse? ¿Cuáles son los servicios que deben realizarse? Bueno, los servicios que deben realizarse al auto son los siguientes: lubricación, cambios de aceite y filtro, ajustes y reparaciones a las diferentes piezas, calibración de las holguras de las válvulas, mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza y calibración de bujías y reemplazos de piezas donde lo requiera. Luego aquí hay otra pregunta. Dice: ¿qué tipo de fluidos deben cambiar? Y aquí está la respuesta. ¿Qué tipo de fluidos deben de cambiar? Bueno, los fluidos que se podrían cambiar serían los siguientes dependiendo la necesidad: el aceite del motor, el líquido de transmisión, el líquido de frenos, el líquido refrigerante, el líquido de dirección asistida, el líquido del diferencial. Ahora que hay una última pregunta, dice: ¿qué operaciones e indicaciones tiene que explicarle el profesional técnico del Cenati al cliente? Aquí está esta pregunta y aquí está la respuesta. Las indicaciones que tiene que explicarle el profesional técnico del Cenati al cliente son las siguientes: los niveles de aceite, frenos, agua, hidráulico, diferencial y caja de velocidades deben revisarse cada 10.000 kilómetros. Luego hay otra indicación que debe explicarle el profesional técnico al cliente, es esta: realizar el mantenimiento del vehículo cada 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 100.000 kilómetros. Y aquí hay un agregado. Dice: otra indicación muy importante es que si no le cambian los fluidos necesarios o no realiza el mantenimiento del motor en el momento indicado, tendrá muchos problemas con su auto.
como desgaste de las piezas en el interior a falta de una buena lubricación, que será muy costoso. Además, la temperatura del auto estaría en aumento, causando diferentes daños al vehículo. Y aquí acaba esta parte del planteamiento del trabajo. Hemos agregado la misma imagen que nos asigna el trabajo. Aquí está. Lo que sigue luego es los dibujos, esquemas y diagramas del trabajo planteado, claro, ¿no? De aquí, del trabajo planteado. Y aquí tenemos unos dibujos hechos a mano alzada, o sea, a pulso, a mano. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de distribución con sus diferentes partes. Aquí ven los balancines, los taqués, árbol de levas, el cigüeñal, piñón del cigüeñal, válvula abierta. Y aquí tenemos también el sistema de alimentación del combustible. Aquí está con sus diferentes partes. Aquí está el depósito de combustible, los conductos de alimentación, conductos de alta presión, regulador de presión, el mecanismo de avance, el acoplamiento al motor, el filtro primario. Aquí tenemos también los inyectores. Aquí está. El regulador de velocidad también está aquí, la palanca del acelerador. Aquí está. Y aquí tenemos más dibujos, esquemas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el sistema de lubricación del motor con sus diferentes partes. Acá está la culata, las levas, el cigüeñal, la rejilla, la bomba, aquí el aceite, la biela, el pistón, el manómetro está aquí midiendo la presión. Aquí está. Y aquí tenemos otra imagen más, que es el sistema de refrigeración. Aquí está el termostato, aquí está la válvula de calefacción, tenemos el motor aquí, la bomba de refrigerante, aquí el ventilador del radiador, aquí el radiador de refrigerante, aquí está. Todo está hecho a mano alzada, aquí está. Y todos estos dibujos están aquí bien elaborados con sus partes. Bien, es lo que asigna el trabajo del tema que se está tratando, el mantenimiento básico del motor. Estas son las partes a hacerle el mantenimiento. Bueno, y por último tenemos la lista de recursos y materiales. Aquí está. Aquí está. En máquinas y equipos tenemos un banco de pruebas o comprobador de inyectores, un manómetro, compresora, elevador hidráulico, escáner, multímetro. En las herramientas e instrumentos que se utilizan, bueno, ¿de dónde estamos sacando todas estas herramientas, materiales y máquinas? De aquí, del proceso de ejecución. Todo lo que vas a necesitar para hacer todo este proceso, todas las herramientas, materiales, equipos, insumos, tienes que plasmarlo aquí. Aquí tienes que plasmarlo. Aquí están las máquinas, las herramientas e instrumentos que usarás son el juego de llaves de boca, juego de dados, llave Rachi, escobilla de metal, calibrador de holguras, torquímetro, alicate de presión, desarmador estrella y plano y los EPP, que son los equipos de protección personal. Los materiales e insumos que se utilizarán son estos: aceite para motor, líquido refrigerante, una franela, recipiente para aceite, guantes desechables, silicona, filtro de aceite, filtro de aire y un termostato. Aquí está, este es el trabajo. Como le dije al comienzo, si desea algún tipo de ayuda, puede contactarse con mi persona a este número por el WhatsApp. Y no solamente tengo de este curso, tengo de diferentes carreras, ciclos y cursos. Diferentes trabajos, también tengo foros, autoevaluaciones, videotest y exámenes finales. Contáctese conmigo, bueno, y prontamente estaré subiendo más videos. Bien, suscríbase al canal, comparta también y bueno, hasta la próxima. Cuídense.